Oli. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a esperar, como siempre, un poquito que vaya entrando la gente. Ya hay una persona en la sala. Hola a todos. ¿Qué tal este viernes casi de verano? Al menos aquí en Barcelona, no sé cómo estará en el resto de España, pero aquí está haciendo un sol bastante interesante. Vamos a esperar, que aún somos poquitos. Buenos días, buenos días. Ya bueno, el tema de no poder salir, al menos ahora ya se nos permite salir un poquito a las horas que tocan y debemos dar gracias. La verdad es que agradeces el poder tener la posibilidad de salir. Otra cosa es que luego puedas o quieras, pero poquito a poco vamos saliendo. Bueno, a ver si... Hola. Vamos a esperarnos unos minutitos. Perdonad que haya entrado un poquito más tarde, que teníamos reunión de trabajo. Que luego os comentaré una cosita al final de este directo, ¿vale? Relacionado con eso. No es ninguna novedad, pero algo, algo estamos maquinando para variar, no nos aburrimos. Bueno, pues nada, ya veo que empieza a haber gentecita. Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conozcáis, soy Anabel Espada, soy la editora de la línea manga de Norma Editorial y desde que empezó esto del confinamiento estamos pues aportando nuestro granito de arena para que no sea tan aburrido estar en casa en cuarentena. Así que por un lado tenemos los martes unas charlas conmigo en las que, bueno, respondo preguntas o ahora estoy con charlas temáticas para no estar siempre con los mismos temas. Y los viernes hacemos clubs de lectura en los que hablamos pues de las series que más nos apetecen. De hecho, son las que vosotros votáis, así que tampoco es que yo tenga tanto voz y voto en esto. La semana pasada estuvimos hablando de Solanin y esta semana, pues, ¿qué nos ha tocado? Akame ga Kill. No sé si todos de vosotros ya la habéis leído o conocéis la serie / el anime. Lo que sí que comento es, esta es una serie que ya está acabada en nuestro catálogo. Entonces, en estos casos, lo siento, pero hay spoilers. Es decir, si no habéis leído del todo la historia, pues a lo mejor alguna cosilla os podemos llegar a destripar. Es algo que intentamos contener cuando es una serie que todavía está abierta en nuestro catálogo. Intentamos, pues bueno, no explicar demasiado más allá de algún tomo concreto, o en los casos que hay un desfase entre la edición española y la japonesa, pues nos esperamos, como hicimos con Yona, hablamos solo de lo que estaba ya a la venta y no de los tomos posteriores. Pero en el caso de en el caso de Akame, la serie principal está acabada y de hecho la precuela, Akame ga Kill 0, también la hemos editado. De hecho, ya estamos por la secuela, estamos con Hinowa Crash, así que no, de la secuela no vamos a hacer ningún spoiler. De hecho, me parece que vamos bastante al día. Creo que hay un volumen 4 que es el que todavía no hemos editado por todo este tema. Pero bueno, lo que es Akame y lo que es la precuela está ya todo editado desde hace un tiempo. Si os apetece, empezamos por Akame y si nos dan tiempo y tenéis interés, pues también podemos atacar a cero. Así que nada. Eh, bueno,
Si hay algún despistado que todavía no se ha leído la serie y se ha metido aquí sin saber, al menos léete el primer capítulo para que vayas un poquito de qué va, para que veas un poquito de qué va. Y por otro lado, si hace tiempo que la leíste y os apetece hacer un desempolvado así rápido, pues aquí la tenéis. Bueno, Akame ga Kill. Porque es una serie que ya se ha convertido en una de las más populares. De hecho, es una de las que se venden mejor de nuestro catálogo. ¿Por qué creéis que es eso? Yo la verdad es que mi teoría, como siempre, muchas de las opiniones que voy a dar aquí son mías personales y podéis estar de acuerdo o no, no tienen nada que ver con lo que, digamos, opine Norma en general. A mí de Akame lo que me sorprendió es la facilidad que tiene el guionista en cargarse a los personajes, pero vamos, así, sin ningún tipo de problema. De hecho, gente a la que le he recomendado Akame, una de las cosas que luego cuando devolvían el volumen, lo que comentaban era eso, de es que no me esperaba que el primer capítulo fuera así, o no me esperaba que este personaje muriera tan pronto, o lo que te da a veces cosita es que te dicen, es que me encanta tal personaje y tú dices, uff, pues muere en el siguiente tomo, no sé si dejártelo. Pero ya llegaba un momento que era como una especie de pequeño chiste cuando dejabas un nuevo volumen, el hecho de que te decían, ¿y quién muere en este? Espero que tal no muera. Y era como de, vale, ten. Y luego cambiabas de tema por no decir esto. La verdad es que es un poquito así. La verdad es que es una serie en la que no te puedes encariñar, como quien dice, con nadie. No tienes la garantía de que el personaje que te gusta o los personajes que te gusten vayan a salir incólumes. Y ya no solo eso, es que van a morir seguramente de una forma gráfica y horrible. Mira, aquí tenemos una pregunta que a ver si respondéis. ¿Qué opináis? ¿Le decís a Damnente si el anime, bueno, que si merece la pena? Yo personalmente, sí que es el final no es exactamente igual al del anime, pero no se aleja tampoco mucho. Es decir, en el anime, en el manga no se van todos, no son felices y comen perdices todos, ¿eh? Pero sí que es cierto que pese a que sí que el final es impactante, que el final es algo cruel, a mí me gusta la serie. Creo que vale la pena leerla porque más que quedarte con el final o lo que hace tal o cual personaje, yo creo que lo que importa, ya lo he dicho más de una vez, para mí lo que importa es el viaje, es lo que te explican y cómo te lo explican. El que todos los personajes que empiecen el manga tengan que acabarlo incólumes, al menos en algunos vale, porque ese será el fin del personaje o porque el autor luego tenga algo más que hacer con él, tenga otros planes para ese personaje. Pero es que a veces es necesario que los personajes sufran, que los personajes mueran. Esto es una cosa también muy cierta. Eh, allí, aparte de que todos están bastante mal de los suyos, todos tienen sus cositas, eh, es más real en este sentido. O sea, si se pelean y estás luchando a muerte con alguien, que luego te vayas de copas con él, es un poquito raro. Sobre todo porque están luchando el Night Raid, de hecho, está creado para proteger al pueblo del expolio y de la crueldad de los gobernantes, del emperador. Al principio piensas que es un crío allí inocente que lo están manipulando, pero déjate también. Y del consejero, del ministro que lo está manipulando. Entonces, claro, si estás luchando contra alguien que está del bando de los malos, tú puedes intentar, y de hecho muchas veces lo hacen, intentar que esa persona que está en el otro bando vea el por qué tú estás intentando derrocar al gobierno porque están haciendo cosas que no están bien. Pero luego, si esa persona sigue en sus 13 o considera que por lo que sea le interesa más estar en el bando del gobierno, luego vas a ser amigos. Pues no, o sea, si te están intentando matar, también lo intentas matar tú. Esta es
una opinión que también he leído bastante y me han comentado bastante, que hubo un momento que Akame era un fenómeno, había como que leerla. Era el manga del momento. Y a veces con este tipo de historias hay gente que se acerca a ellas un poquito, pues bueno, de puntillas, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver qué es esto de lo que todo el mundo habla y a veces incluso un poquito negativos, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pues quizá no es tan bueno. Pero en el caso de Akame creo que tiene una muy buena evolución. Por un lado, como comentábamos, el tema del guión y de que el guionista no se anda con tonterías. Si tiene que cargar un personaje para que la historia avance, se lo carga. Si tiene que crearte un personaje súper trabajado, tanto a nivel psicológico como a nivel gráfico, que es un tema del que luego me gustaría hablar, eh, lo hace. Y si luego se lo tiene que cargar medio capítulo después, se lo carga y aquí no ha pasado nada. Porque luego una cosa importante bueno, creo que es importante de Akame es que tienes por un lado el Night Raid, que son los buenos, y luego por otro lado tienes los malos, pero dentro de los malos está lo que sería el grupo que podría ser el contrapeso o el equivalente, la némesis del Night Raid, que son los Jaggers. Y aquí es algo que comenta Guiller, que sí que es verdad que a mí también me gustaba mucho. No eran malos per se, no eran malos porque lo fueran, tenían sus cosas, tenían su familia, tenían su pasado y hacían unas elecciones que dentro de ese personaje y como te lo habían presentado, sin ser malas personas, eran comprensibles. O sea, a nivel de creación de personajes, creo que Takahiro ha hecho un gran trabajo. Todos sus personajes son bastante sólidos en ese sentido y se suelen comportar de una manera esperable a lo que tú has sabido hasta entonces de ellos. O sea, no es que de repente digas que un personaje que había sido súper recto y súper tal cambia. Y luego, si alguno de ellos lo hace, está justificado, porque ahora no me acuerdo del nombre, estaba la chica esta que era policía, la que tenía Koro-chan, que era como súper guay y súper maja y tal, y que luego estaba fatal de sus cosas. Exacto. Que estaba muy, muy mal de sus cosas, estaba fatal de la olla, esta chica tenía un montón de problemas y al principio dices, qué raro, porque se comporta así, pero luego a medida que vas viendo todo lo que le pasó y que realmente estaba trastornada, pues es bastante comprensible dentro de lo que es la locura de este personaje. Y yo con esto también estoy muy de acuerdo, porque lo de la familia de aquel que era así tan como súper chungo y que era la madraza de todos y que les hacía té, les hacía galletas, lo de la historia de la madre, o sea, de la mujer y la hija, déjate, por mucho que tú intentes en esta serie no establecer conexión emocional con nadie, porque te puedes encontrar que te hacen esto. Eh, es que es imposible. Son personajes que al final se hacen querer y aunque cogías cada tomo nuevo en plan de, Dios mío, a ver a quién se cargan, bueno, era duro y era así, pero eso a veces también hacía que los personajes se evolucionaran y que la historia avanzara. Lo que pasa es que, bueno, había veces que decías, ostras, es que aquí se le ha ido la olla. Exactamente, Bols. Sí, sí, no me acordaba del nombre. Era un personaje que a mí me gustaba un montón porque la primera vez que lo ves, claro, con esta pinta que tenía como de chungo y demás, y luego iba detrás de todos en plan de, mira, os he hecho la comida, os he hecho no sé qué, y era un padrazo. Uy, bueno, esto luego es otra que allí, claro, es que si luego, si al fin y al cabo los matas a todos, o sea, si haces un clan, te los cargas a todos, rollo RGB, llega un momento que ya te lo esperas y tampoco es tan emocionante. El saber que aún alguien puede sobrevivir, aunque sea por chiripa, eh, se agradece. Una cosa que me gustaría comentar de Akame y creo que es una parte muy importante de su éxito es el dibujo, el grafismo de Tetsuya Tashiro, que fue uno de nuestros invitados al Salón del Manga cuando lanzamos los dos primeros volúmenes de Akame. Y creo que es algo también a considerar, es algo que hace mucho
porque la serie sea tan vibrante y tan llena de acción. Porque, tal y como habéis comentado antes, pese a que no es el típico shonen de peleas, sí que es un manga de acción. Es un manga en el que la acción, las peleas, las luchas, el uso de estas armas imperiales es muy importante. Entonces necesitaban realmente a alguien con un grafismo muy espectacular que pudiera hacer personajes atractivos, tanto chicos como chicas, pero que además fuera capaz de, en una escena de acción súper emocionante y trepidante, poder transmitirte esto a nivel gráfico. Y yo creo que lo hacía muy bien. Es muy bueno dibujando. De hecho, en la masterclass que tuvimos con él en el Salón del Manga, en el que vino, que me acuerdo si fue 2014 quizá, el año que también vino a Sano, para la masterclass trajo guiones, trajo sus storyboards y los guiones y los pasó entre la gente que estaba allí en la master y realmente se notaba, o sea, ya en los bocetos veías que todas las escenas, los ángulos y tal estaban muy trabajados y luego está bueno el nivel de acabado, ¿no? Que es muy bueno. Pero, pero creo que ayuda mucho. Me da que pensar este comentario de Frank. Curiosamente, ambas son de Square Enix. A ver si el problema lo va a tener Square Enix y no tanto el manga. Pero sí que es verdad, cuando ves un personaje de estos que es como tan bueno y tan majo, bueno, ahí está Wave también, que era majísimo de sus cosas. Y bueno, sí, pero se supone que por el canto de un duro, ¿eh? Porque yo estaba esperando que no. Exacto, bueno, veo que ya le estáis respondiendo a Peluchín. Luego, mira, estoy viendo que ya empezamos con el tema de personaje preferido. Guiller lo tiene clarísimo, eh, que le gusta Death. De hecho, es curioso porque un personaje tan frío, tan intimidador y que realmente creo que no es fácil identificarse con ella. Si lo hacéis, pues que te ayuda. No, ahora en coña. Pero es un personaje que realmente está creado desde el principio para que no te puedas identificar con él. Y aún así hay muchísima gente que le gusta. Yo creo que es en parte por su diseño en sí, por la imagen que transmite. Es un personaje muy atractivo. Ya no me refiero a nivel físico, sino a todos los niveles. Es un personaje que da mucho juego, que eso al fin y al cabo es lo que nos gusta, que haya movimiento, que no tengas personajes que sean todos cortados por el mismo patrón, no lo es. Pero, pero bueno, ¿cuál es vuestro personaje preferido? Aquí estoy viendo Mine o Mine, que luego esta es otra, el tema de los nombres. ¿Cuál es vuestro personaje? Bueno, y ya que estamos, no os quedéis solo en decirme cuál es vuestro personaje preferido, sino decid también por qué. Puede ser algo tan sencillo como tiene el pelo rosa y me gustan los personajes de pelo rosa, ¿eh? Es decir, tampoco estamos aquí buscando nada demasiado profundo. Veo que Main aquí va sumando puntos. Bueno, ¿ves? Algo así ya sirve. Vemos aquí que nuestro protagonista, Tatsumi, aquí otro voto para Tatsumi. Sí, la verdad es que sí es, porque de hecho yo creo que Akame ga Kill, pese a que la protagonista, según el título, sea ella, yo creo que el verdadero hilo conductor, el verdadero protagonista es él, porque es un chico de pueblo total que va a la capital a hacer fortuna, con la cabeza llena de pájaros y de sueños, se da de bruces contra la realidad y este cambio de chip que hace ya al final del primer capítulo, cuando creen que va a proteger o que va a intentar ayudar o que no va a querer que la chica esta que les había acogido luego para lo que los había acogido muriera y dice, no, 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 déjate, yo es que ya me la cargo yo. Este cambio de chip ya te das cuenta de que es un personaje que va a dar juego, que va a estar muy bien. Veo aquí que hay más votos para Kame. Sí que es cierto que hay bastantes personajes.
A mí me da la impresión de que a medida que la historia fue evolucionando, los otros personajes también daban tanto juego y estaban tan bien que guionista barra editor, quien tomara estas decisiones, sí que no se dedicaron a hacer una historia tan centrada en ella y que los otros fueran una mera comparsa, sino se dio cuenta que cada vez era más fácil y de hecho mucho más enriquecedor para la historia el darle cancha a todos estos personajes, porque si os fijáis todos iban teniendo su capítulos en los que ahondabas un poquito en su historia, en su día a día, en por qué eran así o eran asá, y eso hace bueno, que los personajes se enriquezan, pero claro, obviamente si estás en un capítulo centrado en Leone, no estás hablando de Akame, salvo que sea el capítulo en el que conoce a Akame, ¿vale? Pero me gustaba eso, de que la historia iba creciendo y iba siendo orgánica, no estaba tan centrado. Yo reconozco que Bulat era uno de mis personajes preferidos. Por cómo era, ¿eh? Porque es que era lo más. Era con el pelo y todo. Además, su final también me gustó. Era un personaje en el fondo un poquito trágico, pero oye, tenía unas ganas de vivir y ¿cómo decirlo? Un optimismo que me gustaba. A mí ese tipo de personajes me gustan mucho. También me gusta mucho Wave, en parte también por lo mismo. Y Lubbock también me gustaba mucho. A mí también me pasaba, porque era un personaje, digamos que del Night Raid era el que cuando ya Bulat lo dejó, estaba un poco, es lo mismo, una de las cosas que me fastidiaba un poquito de Akame era que te gusta un personaje y era como, no era tanto de, ay, qué bien, ha superado otro tomo, sino que piensas, uy, se está acercando al final, este va a morir de una manera más horrible, porque de hecho, a medida que avanzaba la historia, morían de maneras más cruentas, supongo que para la historia cada vez iba más, era más cruel, se desataban más. Y claro, ya llegaba un momento que decías, ostras, es que me sabe mal porque le vas a hacer sufrir. Aquí otro voto para Mine. Sí que es verdad, lo bueno de Akame es que en general casi todos los personajes evolucionan. No son estáticos, no el personaje que conoces en el primer, segundo capítulo no es igual que el personaje que luego ves al final de la historia. Y eso está bien también, porque les pasan un montón de cosas y se tienen que enfrentar a todo tipo de situaciones, tanto alegres como crueles, trágicas. Si te quedas estático y te quedas igual, no son personajes creíbles. Creo que en parte esto vuelve a ser lo que comentaba antes, que son personajes muy bien construidos y que tienen una evolución. Ostras, sí, bueno, luego esta obsesión que tuvo es bueno, si quiero enamorarme, tú me sirves. Eso también está bien, porque Tatsumi sí que es cierto que mejora y que evoluciona tanto a nivel físico, sobre todo cuando tiene incursio, sino luego también a nivel mental. Y tiene también muy claro hasta dónde llega y tiene muy claro que están trabajando en equipo y cuando puede lo hace, lo de trabajar en equipo me refiero. Y esto es importante. Otro, otro voto para Lugo. Yo con esto no estoy del todo de acuerdo, porque me da la impresión que desde el principio se tenía en cuenta que Tatsumi iba a ser el hilo conductor de la serie, porque si os fijáis todo empieza cuando llega él, cuando llega a la ciudad imperial y se une al Night Raid y todo esto. No sé hasta qué punto era tan claro al principio de la historia que iban a poder hacer la precuela, ¿sabes? Es decir, me da la impresión de que Zero lo crearon más adelante. Porque de hecho en los últimos capítulos de Akame luego había flashbacks de cosas que iban a pasar en Cero pero que todavía no habían pasado o algo así. Entonces no estoy del todo segura de que estuviera todo tan planificado. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh?
Y este apunte de Paco también es muy interesante, que Akame ya había evolucionado en cero, es decir, la Akame de Akame ga Kill de la serie principal era una que ya había sufrido, digamos, o ya había recorrido el camino que luego recorre Tatsumi y que recorren otros, como más adelante lo hace Wave. Entonces, claro, visto desde este punto, sí que se puede ver. De hecho, incluso la misma hermana de Akame sí que cambia. Kurome ya cambia, pero al final de Akame ga Kill, en Akame ga Kill 0, ella está en sus 13 y no evoluciona para nada. De hecho, la Kurome que conocemos en Akame es muy parecida a la de 0, sigue en sus 13 y sigue con sus cosas. Estoy viendo también que como a mí os pasa que no tenéis un personaje, que sí que puede haber uno que te guste más y otro que te guste menos, pero hay muchos más personajes. Ah, por cierto, os recuerdo, si queréis datos, tenemos la primera guía ya editada. Tenemos otra en preparación, el memorial, que de hecho tiene como extra interesante el Atogaki de Tashiro, habla de su visita al Salón del Manga de Barcelona. Así que si cuando la editemos, que a ver cuándo va a ser eso, porque la tenemos en corrección, habrá que meterla en planning en función de cómo evolucione todo. Ya veréis que está muy chulo, nos hizo mucha ilusión. Yo salgo y todo, me hizo mucha gracia. De hecho, casi me hubiera hecho gracia que me hubiera matado o algo, era como, perdonad. Luego también esto da para una cuestión interesante. ¿Qué personaje de Akame ga Kill creéis que se desaprovechó más? Es decir, uno que tenía potencial, que podía haber dado mucho juego, pero que por lo que fuera eh, se quedó ahí. Guiller considera que Chelsea, yo creo que Susano. A mí era un personaje que me gustaba mucho, pero claro, quizá porque se incorporó hacia el final de la serie, ahí cuando ya prácticamente empezó la escabechina, eh, quizás no pudieron darle más juego o desarrollarlo más. Pero era un personaje que me parecía interesante. Me parecía muy interesante. Bueno, luego, este es otro tema, claro. eh, Porque Chelsea ya la conocimos un poquito más en cero, o sea, que tuvo un poquito más de evolución barra de aprovechar el personaje y su idiosincrasia. Susano llegó, venció y se lo cargaron. Quedaba para mucho más, sí, pero ¿veis lo que os digo? Pese a todo, pese a que hay personajes que me hubiera gustado que desarrollaran más, pese a que hay tramas que se podían haber alargado más o menos, me gusta la longitud de la serie. Creo que 14 volúmenes está muy bien, 10 para cero también. No creo que Hinowa vaya a alargarse demasiado. Yo creo que en ese sentido Takahiro sí que lo hace bien, porque luego si quieres cortar, pues oye, cortas, cuentas esta parte de la historia y creas otra. A veces una historia muy larga en el que porque un personaje te guste, porque una trama sea interesante y acabes haciendo que se alargue demasiado, creo que a la larga puede acabar en detrimento de la serie. Yo también tengo esta impresión. La gente estaba allí porque necesitaban que hubiera alguien ex imperial y que estuviera, digamos, dirigiendo el grupo y todo esto, pero siempre alguien como que aparecía, decía algo y luego se iba y tenía pinta de ser un personaje mucho más potente. Además, esta historia que tenía con Sdez, creo que podría haberse desarrollado más. Pero bueno, lo que os decía, supongo que se centraban con quien se tenían que centrar. Pero sí que era un personaje que a mí me gustaba y que creo que se le podía haber dado un poquito de cancha. Bueno, sí. A Shield, la pobre, es que le dieron poquita cancha, animalito. Pero bueno, por otro lado es lo que os comento, quizás son personajes interesantes y trabajados y demás, pero creados para morir, creados directamente para poder hacer que un personaje concreto dé un giro.
y la historia avance hacia un lado o hacia el otro o sea un punto de inflexión importante. Bueno, aquí ya sin entrar en temas de géneros y demografías y demás, yo creo que sobre todo eso, supongo que te estás refiriendo a Shield y a Bulat y demás, desde el principio, en el primer capítulo, ya al final, ya te demuestran que es una serie que no tiene ningún tipo de problema en mostrarnos sangre, escenas cruentas y esto, y que no se le caen los anillos en cargarse a personajes. Era una declaración de intenciones, al fin y al cabo. Si lo que estabas buscando eran mangas de acción y de aventuras, magia, ciencia ficción, más amables, lo que comentábamos antes, el típico manga en el que hay una pelea y luego resulta que este malo acaba siendo tu colega del alma o tu amigo, enemigo y tal. No, o sea, Akame no va de este palo, te lo deja claro desde el principio y es un poco de decir, bueno, si esto no es lo que tú estás buscando, búscate otro manga. Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que digo. Yo creo que Shield fue creada para morir. O sea, para cargártela, porque era un personaje muy majo, muy amable. Igualmente, era una asesina de Night Raid, eso sí, tenía su arma imperial, pero era un personaje con el que conectabas enseguida y decías, ay, qué maja, qué buena, va, y se la carga. Y creo que es eso, era también un toque de atención por parte del guionista de Takahiro de decir, hey, no te cariñes con nadie porque en el momento menos pensado este va lo yo. Esto también, no suelen alargar, las batallas no son excesivamente largas, no se recrean, no hace que pierdas el hilo. Son muy trepidantes, son muy rápidas, también te provocan emociones porque muchas veces ves luchando a personajes que te gustan, si, sobre todo si son dos personajes que te gustan, porque sabes que uno de dos va a morir, uno de los dos va a morir cuando no mueran los dos, que esa es otra, que eso también a veces está, desde el punto de vista del lector, está guay, porque el hecho de que veas a dos personajes que se enfrentan no quiere decir necesariamente que uno tenga que sobrevivir per se. A lo mejor mueren los dos, o a lo mejor uno muere matando. Y ¿por qué no? El hecho de que con Akame tuvieras que estar siempre un poquito en tensión porque no sabías por dónde te iban a salir es interesante y creo que es un punto también a favor de la serie. Aquí otro voto para el poco desarrollo de Najenda. Yo también lo considero. Yo creo que podía haber dado mucho más juego porque por todo lo que nos iban enseñando de ella, esas pequeñas pinceladas, tenía un trasfondo interesante y podría haber dado más de sí, pero supongo que tuvieron que elegir y decidieron que no fuera ella. Por ejemplo, aquí el Perkins comenta que recuerda a Kame por los momentos dramáticos y traumáticos. Sí, sí, la verdad es que es quizá lo que más se te queda, o el momento este que decías, esto no me lo esperaba, o pensaba que este se libraba, o sobre todo esto, cuando crees que ya se ha librado, cuando crees que ya está, que ya lo ha superado, que se libra de esta, luego resulta que no, que viene y tajo también. Y bueno, también es eso, estábamos comentando que en general los personajes suelen tener un trasfondo, suelen estar bien creados y tal, pero también lo bueno es que hay malos que son malos porque son malos. Por un lado tenemos al ministro, que lo que tenía era una ansia de poder y una gula que le podía, pero luego también no nos olvidemos de Walhan, que sí que es verdad que tampoco duró tanto en la serie porque se los ventilaron relativamente rápido, pero estos tampoco tenían una justificación. Se suponía que eran personas que estaban podridas y que eran malas porque eran malas y hacían lo que hacían porque podían y porque disfrutaban del dolor y del mal ajeno. Y ya está. Estos, por ejemplo, creo que todos estaréis conmigo que no dio nada de penita que se los cargaran. Esto también que comenta Paco es interesante. Perdonad.
que me hago. El arma de Akame realmente mataba de un golpe. Entonces, si ella conseguía conectar teniendo en cuenta que cuando entraba en modo exterminar iba a saco, uy, perdona, es muy remarcable, como comenta Paco, que las peleas fueran tan interesantes, porque claro, era solo necesitas poder burlar la guardia de tu rival, hacerle un cortecito nimio donde sea y esperar, ya está. No tienes que hacer nada más. Y que aún así fueran interesantes y siempre un poco distintas, estaba muy bien, tenía su mérito. O más. Estamos hablando de un manga que nos parecía interesante. Creo también que es una serie que todos hemos podido leer en muchas ocasiones, incluso releer, que esto también es importante porque a veces, no sé si a vosotros también os pasa, cuando lees una serie, una historia, un libro, lo que sea, por primera vez lo que quieres es ver qué pasa, cómo evoluciona, cómo va. Y cuando tienes la oportunidad de releerla, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo, como ya sabes cómo va a acabar, ya sabes hacia dónde va a evolucionar y cómo va a ser este camino, puedes disfrutarla más, porque te das cuenta de pequeñas cositas que en la primera lectura no caíste en ellas, porque tú no sabías que este personaje, por ejemplo, ya conocía a fulanito, o conocía a menganito, o que está en el pueblo de tal, o en el pueblo de Pascual. Entonces, en esta segunda relectura o relecturas posteriores, puedes encontrar muchos detalles interesantes que hace que la historia sea más rica. Por eso también me gustan los clubs de lectura de series ya en catálogo, primero porque no tengo que estar mordiéndome la lengua con spoilers, porque hay gente que a lo mejor pues no lo ha leído todo o que yo he leído un poco más que vosotros, porque tenemos muchos libros en imprenta parados y voy un poquito más allá, sino que en este caso está disponible, la habéis podido leer y ya está. Y podemos destriparla a placer. ¿Alguno de vosotros, de los que estuvisteis que estáis ahora aquí viéndonos, estuvisteis en el Salón del Manga de Barcelona, el que tuvimos invitado a Takahiro? ¿Tenéis algo que comentar de ello? ¿Alguna anécdota? Sí, no había caído, pero realmente es de lo más adecuada. Uy, esto también. Bueno, Hinowa no sé cuándo va a acabar. De hecho, la última vez que lo miré había un cuarto volumen en Japón. Eh, no sé si ya habrá un quinto o lo habrá en breve. Yo no creo que sea una serie excesivamente larga, ya os lo comentaba, porque este autor no tiene no suele hacer series súper largas, por lo que no sé, a lo mejor entre 12 y 15 tomos, no creo que se vaya mucho más, pero aún faltará, no sé, yo no sé si podría esperar de tanto a releerlo todo, pero mira, aquí tenemos a alguien que, vaya, con que conseguís hasta firma. El tema de la firma de dibujo, esto fue curioso. Cuando nosotros le proponemos a un autor que venga a Barcelona, siempre nos piden una propuesta de agenda. En plan de, bueno, pues qué días tengo que ir, qué actividades tengo que hacer, cuál es el horario, les explicas un poquito el tiempo que hay entre actividades y qué pueden hacer en ese impasse de tiempo. En plan de, bueno, pues tienes 45 minutos, pues te puedes ir a descansar a la sala de prensa, o tienes 2, 3 horas, pues puedes ir al hotel, puedes colar a lo mejor alguna pequeña visita a alguna de las atracciones que pueda haber en Barcelona cerca o algo así. Y nosotros una de las cosas que hacemos es que en 1 hora y media de sesiones de firmas, que es lo habitual, les decimos que se pueden firmar a 100 personas, porque es lo que normalmente hacemos y tenemos comprobados que se puede hacer. Pero fue el autor quien dijo que él prefería hacer dibujo, que prefería hacer a menos gente. De hecho, se cronometró y dijo, no, yo puedo hacer, creo que eran 75 personas, yo puedo hacer 75 y menos en 1 hora. Y fue él el que insistió y nos propuso bueno, que si no nos importaba hacerle, firmar a menos gente, pero hacerle dibujos a todos. Y claro, nosotros le dijimos que nosotros encantados, que nos parecía la idea maravillosa. Claro, nosotros no vamos a proponerle o decirle a un autor que haga dibujitos
a todos, y menos a un autor de este calibre, por mucho que a todos nos podría gustar tener un dibujito de Obata o de la autora de Yona, pero bueno, hay algunos que lo que hacen se quedan un poquito a medio camino. Asano, por ejemplo, dibujaba Pum Pum, hacía una especie de garabato así rápido con su firma y con el nombre de la persona. Entonces, bueno, intentan personalizarlo un poquito, pero al nivel de lo de Takahiro, la verdad es que no nos lo han vuelto a hacer. Y la verdad es que estaba muy bien. Mira que hay otra persona que estuvo también. Ah, muy bien, una pregunta. Ya, es que es muy complicado. El tema de las firmas y demás, siempre, por suerte, tenemos muchísima más demanda de la oferta que podemos ofrecer. La idea es, pues bueno, lo intentamos hacer por sorteo porque consideramos que es la manera, como quien dice, más justa, porque es suerte. Ahí sí que no depende nada, de nada de nosotros, es decir, pero nos sabe muy mal que no todos podéis iros con la firma, pero ¿qué se le va a hacer? La verdad es que he de decir que Takahiro es uno de los invitados de los que guardo mejor recuerdo. Se notaba que él venía aquí a disfrutar, vino a Barcelona a conocer a sus fans, a pasar un buen rato y lo aprovechó a tope, estaba dispuesto a todo, fue súper participativo, súper majo. En general, siempre todos nuestros autores han sido muy majos, ¿eh? Pero es que este especialmente era un tío muy alegre y muy majo. La verdad es que nos gustó mucho tenerlo de invitado. Bueno, pues lo de Akame, vosotros nos la pedíais muchísimo. Era una serie muy pedida. Yo os digo que hubo un momento en el que Akame era como la serie que había que tener. Y, y bueno, nos parecía que podía encajar muy bien en nuestro catálogo. De hecho, tuvimos que luchar un poquillo por ella porque sabíamos que tenía muchas otras novias y de hecho nos dijeron que la editorial se estaba decantando por una oferta que no era la nuestra, pero como estábamos en Japón en uno de los viajes periódicos que solemos hacer allí, nos dijeron que bueno, que la editorial nos había dicho que si les queríamos pues, presentar, ya que estábamos allí y íbamos a verlos, nuestro plan de marketing y lo presentamos explicándoles allí in situ, pues mira, la queremos editar así y tenemos estas ideas porque consideramos que la mejor manera de promocionarla es esta y la otra y demás. Y aparentemente les gustó, de hecho nos gustó tanto que nos lo dieron. Así que nada. ¿Y por qué luego las otras cosas? Porque cuando una serie nos funciona bien y sabemos que hay un público, sabemos que este público también quiere seguir teniendo el resto de material y de contenido de esta serie. Por eso la precuela que es Akame ga Kill 0 y por eso Hinowa que es la secuela de Akame ga Kill. Secuela de aquella manera, porque sale Akame de secundaria, pero en realidad no sigue la historia del Nerd, sino más bien sigue a Akame. Mm, no creas. A ver, no fue un superventas y no fue un ataque a los titanes, no fue un Kimetsu no Yaiba, esto seguro. Lo que sí que es verdad es que normalmente Square Enix en general no es de las que más promocionan sus series a este nivel, porque de Full Metal, que lo petó muchísimo más que Akame, había merchant y había cosas, pero no al nivel de otras series que a nivel de ventas y a nivel de popularidad eran más populares. Lo que pasa es que, por ejemplo, Shueisha trabaja mejor ese tipo de cosas. A nivel de pues tener merchandise y de hacer cosas especiales, tiene la Jan Shop, por ejemplo, que allí tienes merchant especial, hacen promociones, tienen lo que sean, aparte de que tienen las Jan Shops, las físicas, y luego tienen las temporales, las que ponen en verano en algunos sitios. O sea yo creo que sí. Bueno, dentro de lo que es la línea de Square Enix, promocionaron bien a Akame, pero la verdad es que no suelo. Lo que sí que hay, exacto, lo que sí que van haciendo son figuritas, tanto de. Y también hay una de Full Metal muy chula que salió hace poco. Van más por ese tipo de cosas que son como sublicencias, digamos. No lo hace la propia editorial.
Así que bueno, de momento, retomando el tema, Club de Lectura de Akame, que nos dispersamos. El momento más emocionante para vosotros, para bien o para mal, ¿eh? Es decir, no necesariamente tenemos que ir aquí a la muerte más sangrienta, que de hecho podría ser otro punto perfectamente, sino cuál fue el momento que cuando pensáis en Akame os acordáis de él, más de él. Yo uno de los que mejor más recuerdo o más representativos encuentro de Akame, quizá porque me marcó, pese a que ya lo veía venir, porque es lo que comentaba, lo estábamos comentando todo el rato, que ves venir que el personaje que te gusta, que no sale con vida de esa. La muerte de Lubok me dio mucha penita, pese que lo veía venir ya de lejos y más cuando en una serie así uno tiene un amor no correspondido, es como de tú no llegas al último tomo. Pero me fue, bueno, me fue duro, lo recuerdo y me dio mucha penita. Aquí tenemos, bueno, ya lo comentaba antes, lo de la familia de Bolt también fue como de, ¿en serio? O sea, ¿era necesario? Aparentemente sí, ¿vale? Pero también fue una muy, bastante cruel. Esto también, lo de cuando Tatsumi salva a Mine y luego, bueno, obviamente la batalla, digamos, final entre Akame y Esdes. Quizás sí, porque además Lubok era un personaje que era como muy pícaro, era muy listo, era muy vivo y conseguía zafarse de casi todo. Y yo creo que quizás hasta el último momento estábamos esperando que le consiguiera. Es decir, que se zafara, que se pudiera escapar. Y pensabas, no. Este ya verás cómo se escapa. Cuando realmente ves que no, es como que esa última esperanza que tenías en la humanidad, pues no, también se lo cargan. Veo que a todos nos gustaba este personaje. Pero yo creo que es eso, te puede gustar o no gustar, pero estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Frank, de que esperabas que se zafara. Sí, veo que aquí estamos. Uy, si empezamos con el no merecía morir, aquí me parece que en Akame me parece que hubiéramos indultado a casi todo el mundo. Yo considero en este tipo de mangas, creo que es importante para la historia en sí el que al autor no le tiemble la mano a la hora de deshacerse de personajes, porque hace que la historia sea más interesante. Que quizá está buscando digamos que con esta crueldad o esto que hace, busca, ¿cómo deciros? La emoción barata, porque obviamente cuando es un personaje que has creado y has fomentado que el lector se sienta apegado a él y te lo cargas, y más como te lo cargas, pues acabas haciendo, sabes, estás jugando con los sentimientos de la gente, que básicamente es lo que hacen. Te hacen que te encariñes con alguien y luego de repente van y lo matan. Y es muy triste. Pero bueno, también se ha de decir que no nos engañan. Totalmente de acuerdo. Juegan con nosotros como quieren. Ostras, sí, yo con Wave también era un personaje que me gustaba mucho y los estaba viendo a Wave y a Kurome y era como de, ostras, es que vas a acabar muy mal. Y veías que superaban otro capítulo. Y decías, pero es que tú vas a acabar muy mal. Y bueno, al final consiguen medio escapar, pero te queda eso de decir, es que dejando de lado que Kurome está condenada, es decir, tiene una, no sé, no diré enfermedad porque no era una enfermedad, pero tiene una condición que es incurable y le espera al final que le espera.
Eso también, no es un manga, es un manga, sí que es cierto que Akame, creo que en ningún momento, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que la intención de Akame ga Kill no era hacer un manga excesivamente, ¿cómo deciros?, moral. No está buscando el dar lecciones de moral o algo así, el planteamiento a nivel moral de esta serie es muy básico, es blanco y negro, están los malos, que son súper, súper malos, y luego tienes a estos personajes que están intentando proteger al pueblo, pero bueno, lo hacen de la manera que aparentemente es necesaria, que es matando a estos malvados. No intenta meterse en este tema moral, está más enfocado a la acción, a las peleas espectaculares, a lo que decíamos, a los personajes, un poquito de fanservice, que nunca está de más, pero no creo que en general estuviera centrado en eso. Pero de vez en cuando sí que teníamos, como comenta Frank, perlitas como estas. Es decir, ahí cada uno lucha por sus ideales y por lo que ve bien. De hecho, eso también se puede ver en los Jaggers, que tienes por un lado a Bolt, que es como súper majo y muy buena persona, y piensas, ¿cómo realmente hace esto? Pero bueno, él tiene sus valores y ha hecho su reflexión de por qué eso lo tendría que hacer así. Y en el caso de Wave, por ejemplo, también lo mismo, que luego cuando empiezan a escarbar y empiezan a ver un poquito lo que hay detrás y demás, toman una decisión u otra. Eso también es cierto. Pero me parece que no sé, no intentaba ser un manga que nos hiciera pensar a ese nivel. Es un manga más de disfrutar y de, bueno, y de hacer la quiniela de a ver quién muere antes, porque eso lo podíamos haber hecho perfectamente. Pues bueno, no hay más. Parece ser que todos coincidimos en que lo de Lubbock fue lo peor. Y a ver, ¿de qué más podíamos hablar? ¿Os habéis leído todos Saca Mega Kill 0 o al menos sabéis un poquito eh, de qué va? De tiempo. Hay cosas que es mejor que queden para la imaginación. Bueno, pues parece que aquí no hay mucha gente bueno, o sí, casi todos os habéis quedado en Akame. Bueno, supongo que ya sabréis que Akame ga Kill 0 es la precuela. Todos sabemos, porque es una de las cosas que se nos dicen al principio de la serie, que Akame antiguamente, bueno, había sido entrenada como asesina del Imperio y que hubo un momento en el que se dio cuenta de que el Imperio era de todo menos bueno con la gente, pese a todo lo que le habían hecho creer, y entonces decide rebelarse y luchar por el pueblo, porque ella, digamos que cuando la entrenaban, todo lo que le hacían sufrir, lo que tuvo que pasar tanto ella como su hermana, que Kurome también fue aleccionada por el Imperio, era que lo hacían todo por el pueblo, que lo hacían por ayudar y que la resistencia era gente mala que lo que quería era derrocar al Imperio porque no le importaba nada al pueblo. Y claro, ella poco a poco, también tener en cuenta que se hicieron cargo de ella cuando era muy pequeña. A medida que ella iba creciendo, a medida que su intelecto se iba desarrollando, ya no tomaba a ciencia cierta y a ciegas lo que decían sus cuidadores, su entrenador, su jefe de equipo. Empezaba a pensar y empezaba a sumar dos y dos y decía, me han dicho blanco, pero yo estoy viendo esto y no me cuadra. Y una cosa, una vez puedes decir, vale, pero cuando se empiezan a ir sumando, lo que es curioso es que esta especie de lavado de cerebro eh, sí que, sí que caló en sus compañeros. Ella es como la única que se dio cuenta un poquito de esto. Bueno, claro, una cosa que sí que tenía de Akame ga Kill 0 es que, uno, sabes que Akame no muere, porque claro, ni Akame ni Kurome, porque aparecen en Akame ga Kill, y hay algunos otros personajes que también, porque aparecen para morir al final de Akame ga Kill, por lo que claro, si mueren en Akame ga Kill no pueden acabar, no pueden morir en Akame ga Kill 0.
¿Qué pasa con los otros personajes que no acaban en Akame? Pues sabes que mueren seguro. A ver, sinceramente, a estas alturas y tras haberte leído Akame, Akame ga Kill, digamos, la serie principal, esto era totalmente esperable, porque ya te lo hicieron con Shield. Sí que es cierto, es verdad, había personajes, una de las cosas, volviendo a Kame, una de las cosas interesantes también de estas series que estaban estos malos que eran malos per se. Perdonad un momentito. Pues bueno, perdonad, lo que estaba diciendo. Que, que hay personajes que bien sea porque ellos han jurado lealtad al imperio. Y luego a partir de ahí es como de no, yo es que le he jurado lealtad al imperio. Si son malos, si se dedican a matar gatitos, pues nada, es igual, pero yo le he jurado lealtad. Que de hecho hay ciertos perfiles de gente que son más así, que son más blancos y negros, que ellos han dado su palabra, que ellos han crecido, en este caso, pues me parece que era un militar de carrera, y ya está, iba allí y ya estaba. En este caso a mí me parece mucho más interesante el caso de Akame o el caso de Tatsumi, que pese a que se crían pensando eso, en cuanto se dan de bruces contra la realidad, no tienen problemas en luchar por lo que es justo. Pero bueno, también para que sea más interesante tienen que presentarte todos, porque es ambas versiones. Porque si todos los personajes fueran iguales y fueran susceptibles a que cuando les dices, no, pero mira, es que el imperio es malísimo, mira lo que ha hecho, cambiaran, pues bueno, como comentaba uno de nuestros participantes por aquí antes, una serie previsible no es una serie divertida, porque ya lo ves venir. Uy, perdón. Esta hubiera sido una opción, porque realmente no tengo del todo claro a quién había jurado lealtad. Si es al imperio, la personificación del imperio obviamente es el emperador, no el ministro. Por mucho que el ministro sea digamos, ay, ahora no me sale la palabra, el regente, porque el emperador es menor de edad y es quien maneja los hilos y quien está haciendo de todo. Lo que estábamos comentando. En este sentido, yo siempre he visto muy clara esto que estás comentando, que realmente Wave es el Tatsumi del otro lado, es salvando las distancias, ¿no? Pero es como el chico de pueblo bonachón, que sí que es muy fuerte y que es muy majo, pero que tiene muy buen fondo y demás. En el caso de Tatsumi, pues por las circunstancias de su llegada a la capital, acabó en el Light Rail, pero si hubiera sido de otra manera, no es descabellado que pudiera haber acabado en los Jaggers, que de hecho es el mismo perfil. Así que me parece interesante. Estamos hablando de Akame ga Kill. Estoy viendo que aquí. Sí, la verdad es que sí, es que es esto. Yo creo que fue creado como el contrapunto, como es una especie de what if de Tatsumi. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado a la capital y lo hubiera cogido quien la cogió? Y si quizá Leone no lo hubiera estafado, que esa es otra, que ese es otro tema. Ah, mira, aquí tenemos. Uy, mira, muchas gracias, Frank. Me estás aquí. Estaba pensando que otro tema a sacar. Los romances de las series. A mí personalmente me gustaba el de Wave y Kurome. Me parecía muy tierno, teniendo en cuenta también que Kurome, la pobre, lo había pasado muy mal y estaba empezando a experimentar, quizá porque ella era más joven que Akame y estaba llegando al punto al que anteriormente había llegado su hermana. Lo que os comentaba también con Akame, que llegaba un momento que empezaba realmente a sumar dos y dos y a darse cuenta de que todo lo que le habían contado no era
exactamente lo que estaba pasando, porque una cosa es lo que te cuentan, lo que te leccionen, lo que te digan por mucha droga con la que te llena el organismo, pero luego es lo que tú ves. Y creo que Wave en este aspecto ayudó mucho a abrir los ojos a Kurome. Ya no necesariamente para que se pusiera del mismo lado que su hermana, sino por el hecho de que realmente de pensar por ella misma. Aquí tenemos a alguien que directamente por la pareja, digamos, protagonista. Ah, bueno, esto es verdad. No sé si lo sabéis, lo enseñé en el vídeo de Navidades, creo que del volumen 11. Si no es evidente a primera vista, pero si juntáis las cubiertas del tomo 10 y del tomo 11, forman una imagen que están, bueno, está Mine con la mano extendida y Tatsume también, y cuando las juntas se agarran de la mano. Pero bueno, como también es una serie que tenía unas portadas muy dinámicas, a primera vista no es tan evidente, no es evidente que forman una ilustración completa. Eso también, esta es una historia que está bien. Aunque bueno, Lubbock o una de dos, o lo esconde muy bien porque tampoco tiene ningún tipo de problemas en echarle los tejos a cualquiera, pero sí que creo que dentro de su personalidad él era muy fiel y era muy tierno. A ver, más parejas así que os gustaban, o nos quedamos todos con estas. Bueno, luego están las parejas que no son reales y que solo estaban en la cabeza de alguien, como puede ser la relación entre Tatsumi y Steph, que Steph decidió que estaban enamorados y cualquiera le dice algo. Yo estoy un poquito de acuerdo contigo. A mí realmente es que Mine no es un personaje que especialmente me guste. Hay otros que me gustan más, no es que me disgusten ni mucho menos, pero tiro por otro tipo de personajes. Y esta pareja, pues, me era un poquito me. Sí que les coges cariño y ves que realmente lo superan todo y a veces que al principio da como la impresión de que son pareja, porque es la primera que se le declara y es como de, qué raro. Pero no, no, realmente ves que hay un cariño y un respeto ahí en el verdadero, en el fondo, en esta pareja. Bueno, yo ahí reconozco que estoy, no lo he verbalizado tan bien, pero es un poquito así. A mí es que, no sé, que luego tenía su corazoncito, ¿eh? Y que se la hacía ver de su manera de ser. Y tenemos que tener en cuenta que ya se ha comentado antes también, que Mind sí que evoluciona, o sea, no es igual al principio como es al final sí que empieza a evolucionar, bien sea porque evoluciona como personaje o por la relación que tiene con Tatsumi. Pues vete tú a saber, ¿eh? Tampoco descartemos, por cosas más estúpidas han cargado personajes en esta serie. Bueno, claro, esta es otra. Ahí había también un rollito interesante al que se le podía sacar partido, ciertamente. Esto también, cuando decimos relación, tampoco lo he dicho, normalmente no se dice, pero también podemos hablar de relaciones de amistad, no necesariamente tiene que ser una relación romántica, pero sí que la pareja que formaban Leone y Akame también me gustaba mucho, porque Akame, pese a lo letal que es y demás, eh, está muy en la parra. Ella es muy inocente para muchas cosas y Leone no. Digamos, Leone puede ser muchas cosas, pero Leone no era inocente. Y a veces era un contrapunto interesante y a veces la veías perder un poquito los nervios con Akame porque era de, pero en serio, en esta situación lo que lees es esto. O sea, no, no es eso ni de nada. A ver, que he visto una. Bueno, yo la verdad es que casi prefiero que no. Sinceramente, creo que era un personaje que estaba tan bien creado por como estaba bien creado,
que hacer que por amor cambiara de bando, es que yo no sé hasta qué punto deberías cambiar de bando por una persona, deberías cambiar de bando porque interiormente te das cuenta que en el que estás no es el adecuado para ti o no estás de acuerdo con ello porque moralmente no lo hace. Además, teniendo en cuenta que, digamos, por la personalidad desde lo que le gustaba hacer a la gente, pues estaba mucho mejor en el bando imperial que en el del Night Raid. Porque cuando hubieran derrocado al imperio, ¿qué hubiera hecho? Lo que a ella le proporcionaba el imperio era carta blanca y manga ancha para hacer todo lo que tenía que hacer. Perdona, que tenía que hacer lo que quería hacer, que tenía esa vena sádica desarrolladísima. Esto es verdad, esto es como lo que yo comentaba antes, o sea, cuando un personaje te lo ponen bien o es lo típico de las series, creo que, no me acuerdo si era Top Gun o una de estas, no, Top Gun no me acuerdo cuál era, que cuando un personaje ves que le va a pasar algo bueno o que da un salto o que le pasa algo así, sabes que va a morir. O sea, que su reloj se ha puesto en marcha y ya no hay vuelta atrás. Y te hace estar en tensión. Hombre, no lo sé. A ver, sí que es verdad que se ha de decir que es Death, lo tiene muy claro y va a lo que va. O sea, ella tiene muy claro cuál es su objetivo y no se separa de él y lo hace bien. Pero esto es lo que comentabas, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, también por eso decía al principio de esta charla, que creo que los personajes están muy bien creados, porque el personaje de Death estaba creado, estaba construido de una manera, con unos valores y unas maneras de ser. Y vale, bueno, se enamora de uno que da la casualidad que es del bando contrario, pero no necesariamente por estar con él está dispuesta a abandonarlo todo y dar un giro de 180 grados, que esto me parece bien. Esto que comentas de Leone, creo que en parte también por eso estaba con Akame, porque Akame también es lo que os digo, es como muy sencillita a nivel de relaciones interpersonales, no las tiene demasiado desarrolladas. En parte por la crianza que le han dado, la han educado para ser una asesina desde que era un moco, desde que era súper pequeñita. Entonces, una interacción normal con personas, como por ejemplo puede haberla tenido Tatsumi en su pueblo, que tenía sus buenos amigos y tenía a la gente del pueblo, una infancia normal, Akame no la ha conocido. Sí que tenía y también puede ser que, en cierto sentido, esta necesidad que tenía Akame de cuidar a Kurome la trasladara a sus compañeros del Night Raid, porque ella cuando estaba siendo entrenada sí, siempre se preocupaba mucho, siempre se ha preocupado mucho de su hermana, incluso cuando sabe que está en el bando contrario. Que su preocupación acabe con decir, bueno, te quiero tanto que voy a ser yo quien te mate. Vale, pero bueno, estamos en Akame ga Kill, es también lo esperable. Volvemos al tema de Mine y la preocupación por su seguridad. Es verdad, nos queda un tema importante por tratar, que son las armas imperiales, que ya sabéis que hay diversas, tienen un origen más o menos misterioso y tienen poderes muy distintos, muy diversos y algunos de ellos que pueden acabar, eh, ¿cómo decirlo? Poseyendo a su portador. En el caso de Incursio ya sabemos lo que pasa, pero no es la única. Yo lo que creo es que quizá amplificó lo que ya le venía de serie, porque si os acordáis hay un capítulo en el que habla de su juventud, que ya cuando estaba cazando bestias peligrosas digamos, con su clan, con su tribu y demás, y ya me parece que muy bien de lo suyo ya tampoco estaba. En parte, no sé si por la educación que recibió, es decir, si era un clan ya estaba, que se dedicaba a algo tan peligroso,
ya desde el principio seguramente yo estoy bastante convencida de que sí. Lo que os comentaba, es decir, ya tanto por su educación, por su clan, como por lo que veía, y luego ya por lo que vería. También tuvo un trauma bastante interesante, bastante importante de joven. Lo que pasa es que, claro, si luego encima le pones en las manos, le das la posibilidad con un arma imperial como la que tiene, pues lo que tiene se exacerba. Es como se me ha vuelto a ir el nombre, la chica de Corochan, que también, o sea, está muy bien que creas en la justicia y todo lo demás y que quieras proteger al pueblo, pero llega un momento que lo lleva a tal extremo que se pasa a 6 pueblos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que las armas imperiales, a ver, no te pueden dar algo tan poderoso y que digamos que se fusione hasta cierto punto con tu psique o con tu personalidad y que te quedes tal cual eras. O una de dos, o te corrompe porque al tener tal poder, ya se sabe que el poder corrompe, o que directamente acaba parasitándote. Claro, esto es verdad, es una cosa que también nos dejan bastante, bastante claro desde el principio, que es que las armas imperiales, como quien dice, escogen a su portador. Tienes que ser compatible, no todo el mundo es compatible con todas. Y a ti te pueden dar Ricursio y a lo mejor no soy compatible contigo. Y a otra persona sí. Entonces, claro, supongo que el arma lo que detecta es que tengas ciertos rasgos en tu personalidad o en tu perfil a los que se puede agarrar o que puede exacerbar. Tampoco sabemos exactamente el fin que pueden tener, el fin último que pueden tener estas armas imperiales, si es parasitar y poseer, si es destruir, parasitar y destruir al portador. Esto luego también es verdad. No me acordaba que Incurso era un prototipo. Esto era interesante porque como tampoco te daban tanta información sobre las armas imperiales, salvo esta que os comento desde el principio, ¿no? De que bueno, que te elige a ti y que son así un poquito misteriosas, que todas tienen unos poderes o unas capacidades totalmente distintas. Algunas se pueden usar para la lucha y otras no. Pero claro, siempre había cosas que no sabías de ella. Yo creo que también es una carta que se guardaba el guionista para, si lo necesitaba en algún momento, poder utilizar algún arma imperial o alguna característica de las armas imperiales que aún no había explicado para salir del paso. ¿Alguien se acuerda? Es que yo ahora, a ver, vamos a ver si Google nos ayuda, porque no me acuerdo. Pues me parece que no, no sé si se... Mm, es que yo no estoy del todo segura de que el hecho de que puedas usar un arma imperial o X arma imperial implique necesariamente que eres más fuerte. Puede ser que por tu perfil de personalidad, por tus características, seas compatible con más de un arma imperial. Obviamente esto es una elucubración mía, ¿vale? Pero creo que quizá lo que puede ser es que estas dos armas que usaba Wei cada una fuera compatible con diferentes aspectos de su personalidad, que ninguna se pisara. Es decir, si por ejemplo necesita el arma imperial A, necesitas que seas optimista y la B también, a lo mejor no eres compatible con la B porque digamos que como ya eres con la A ya te ha pillado esa característica. Pero si la A necesita optimismo y la B necesita resistencia, pues a lo mejor puedes usar las dos. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Pero igualmente, lo que os digo, esto es una elucubración que me acaba de sacar tranquilamente yo de la manga, así que podemos aquí discutirlo. Pero sí que es verdad que las armas imperiales aportan este punto de ciencia ficción y fantasía a esta serie y hace que despunte un poquito más, porque por un lado permite que las batallas sean aún más espectaculares, porque además incluso
hay características de las armas imperiales, perdón, que como os digo, no se nos explican desde el principio. Y la cosa va evolucionando, por lo que, claro, en cualquier momento te pueden decir, ay, pues mira, es que en un nivel mejorado de incursio puede hacer esto. Digamos como si desbloqueas el siguiente nivel. Así que de cara al guionista dibujante es una muy buena manera de cuando te quedas encallado o para aportar un extra de espectacularidad a una escena, pues coges y lo haces y te quedas muy bien. Pues eso. Bueno, te repito, esto es una elucubración mía que me acabo de sacar de la manga y que nunca jamás lo había pensado. Es una de las cosas que me parecen muy interesantes de estos clubes de lectura y es que aportáis cosas y comentáis cosas en las que quizá yo en su momento pues no había caído. Me gusta pensar que a vosotros también os pasa. Es decir, que el hecho de que estemos aquí charlando y que otra persona, pues, o una de dos, o te recuerde una escena en la que, pues, en su momento quizá ya no te acordabas, porque hace tiempo que has leído la historia, o que te hacen una lectura de un personaje que quizá tú no lo habías visto así, pero cuando lo dicen, de repente te hace todo clic y dices, ay, pues es verdad, tienes razón, pues nunca había pensado, pero quizá este personaje se comportaba así por esto. Pero bueno, ya os digo, a mí es una de las cosas por las que me gusta esto. Ah, es verdad, no me acordaba de esta escena. Tener razón. Lo que comentábamos, quizá puede ser algo de eso. Es decir, las armas imperiales al fin y al cabo se acaban fusionando con su portador, por lo que se supone que es algo simbiótico, porque obviamente el arma imperial yo creo que algo saca del portador. Bien sea energía vital por el hecho de estar fusionada o en simbiótica con un ser vivo, obviamente el portador saca lo que sea que le ofrezca este arma, pues velocidad, invisibilidad, potencia de ataque, lo que sea. Pero, pero claro, supongo que cuando empieza el proceso de fusión, necesita un tiempo para ver exactamente cómo es este personaje. Bueno, nos quedan 10 minutitos, ya es la 1 menos 10, vamos a acabar a la 1. Os comentaba que tengo un par de cosillas de comentar antes de acabar, aprovechando ya que os tengo aquí. ¿Hay alguna cosita? Ah, bueno, sí, es verdad, no nos olvidemos, os iba a comentar si había alguna cosa que queríamos comentar, pero esto es interesante. Las armas que tenían vida propia, como podía ser Susano o Corochan, estos también eran entes especiales, que es lo que comentaba, no nos habían dado exactamente mucha información sobre las armas imperiales y de repente te aparece en esta arma imperial que como quien dice es autónoma del portador barra controlador. En el caso de Susano era como bastante autónomo. Él, bueno, se dedicaba a cocinar y a hacer sus cosas, era totalmente aparte de su portadora, que era también interesante. Es algo que de repente nos salen con esto y dices, ah, pues pensaba que las armas solo podían ser así. Supongo que ya os digo, es una pequeña estrategia o truco del guionista para poder sacarle un poquito más de jugo o en un momento concreto salirnos con eso y sorprendernos una vez más. Akame sí que es una serie que me da la impresión que no te puedes fiar en que en cualquier momento puede dar un giro. Entonces, eso es algo interesante, o sea, no es segurísimo que todo vaya a ser ABC. De repente te puede salir una Z allí y te deja cuadros y te lo trastoca todo. Y creo que en parte es una de las razones, como hemos comentado, de su éxito y por qué realmente es una serie que, ya os digo, es una de las más populares, la seguimos reimprimiendo a día de hoy y es una de las que la gente cuando la lee no se queda indiferente. Yo no conozco a mucha gente que no le haya gustado a Kamega Kill. Le puede dar rabia que se haya cargado a tal o cual personaje o que haya pasado alguna cosa, pero la serie en global suele gustar y gusta mucho.
Bueno, y vamos a dejar la charla de Akame con esta reflexión de Paco que me parece muy, muy correcta. El guionista sigue ampliando, es lo que estábamos comentando, ya tenemos publicada la precuela, que es Akame ga Kill 0, está trabajando con la secuela de aquella manera, que es Hinowa ga Crash, pero a saber, con lo que nos puede sorprender, ya con Hinowa ha cambiado de, esto no es un spoiler, porque lo hemos explicado ya más de una vez, Akame cuando acaba la serie se va de viaje por un tema, que si hay alguien que no se ha leído el tomo 14 de Akame, pues tampoco voy a desvelar. Pero luego claro, se van a un sitio nuevo donde hay reglas nuevas, por lo que ahí ya puede sacarse de la manga lo que quiera o explorar quizá opciones que barajó para Akame y que no le acabaron cuadrando, que se quedaron en el tintero, pues bueno, si no las has explicado nunca, bien puedes explotarlas en otro sitio. Así que, nada, hasta aquí el club de lectura de Akame ga Kill. Pero no os vayáis porque tengo dos cositas que comentar. La primera es que ya tenemos tema para el club de lectura de la semana que viene, que también será el viernes, también será a las 11:30 y será de Death Note. Así que si no os lo habéis leído, perdona, espero que os la hayáis leído porque es una serie que realmente es así que tiene spoilers a saco. Lo que sí os recomiendo es, si tenéis tiempo durante esta semana, volver a echarle un ojo si hace tiempo que no la habéis revisado. Yo me la revisé hace poquito por el tema del total, de las 2.400 páginas que sacamos de la edición All in One. Así que, bueno, era una serie también de las más pedidas, es una serie también cerrada en nuestro catálogo, por lo que el tema de spoilers en principio no lo vamos a tener. Es una serie además que Norma no fue la primera en editarla, o sea que lleva ya bastantes años en el mercado. Así que nada, creo que la vamos a disfrutar y vamos a poder destripar no solo el guión de Oba Sensei, sino también el dibujo de Obata Sensei, que también fue invitado a nuestro salón del manga de Barcelona. Entonces, esto por un lado. Perdonad. Entonces, el martes que viene volveré a estar en la charla con la editora. En esta ocasión, como esta semana no vamos a dedicarnos a preguntas y respuestas del público, sino que voy a abordar la segunda parte del tema que empecé esta semana, que fue cómo llega un manga a España. Desde que decidimos qué tal manga queremos pasar una propuesta para que entre en nuestro catálogo hasta que acaba en vuestras manos, en la librería o en vuestras estanterías. Esta semana el tema abarcó hasta que nos llegaba el contrato de la serie y teníamos ya los materiales, por lo que podía empezar lo que sería la producción real de este manga, es decir, traducción, rotulación, luego revisión, diseño, aprobaciones y demás. Y entonces, pues retomaré el tema desde allí. Si queréis ver qué comentamos en la primera parte, no hay ningún problema porque en Twitch encontraréis la chapa del martes. E igualmente también la subiremos a YouTube para que la podáis ver allí. Pero ¿qué pasa si tenéis alguna pregunta y hay algo que me queréis preguntar? Pues tenéis dos opciones. Por un lado, nuestras redes sociales, donde os vamos respondiendo. Si quieres saber cuándo va a salir tal o cual serie, bueno, intentaremos responderos. También os comento que, bueno, tal y como está la situación, pues tenemos unos plannings, pero preferimos no ser muy ambiciosos y venirnos arriba y dar fechas muchos meses en adelante porque no sabemos exactamente cuándo va a ser. Lo que sí que está claro es cuándo va a ser la próxima tanda de novedades. Pero si por lo que sea no os apetece hacerlo por redes sociales o preferís que os responda en vivo y en directo, pues tenéis una oportunidad mañana. Sí, porque mañana a las 5:30 de la tarde, ojo, en nuestro canal de YouTube, no aquí, yo y mis compañeros de la línea de europeo, de americano y de producción propia vamos a estar haciendo una pequeña presentación de novedades. Supongo que se nos ha ido todos un poquito del santo al cielo, pero hoy tenía que haber empezado el Salón del Cómic de Barcelona, donde normalmente ya sabéis que hacemos una presentación. No vamos a hacer lo mismo que hubiéramos hecho ahí debido a las circunstancias, porque como os comento, los plannings que teníamos, ya no solo la línea manga, sino el resto de líneas de Norma, y estoy segura de que todos mis colegas editores
se han ido un poquito al traste porque no sabemos muy bien cómo va a estar todo, pero hemos decidido que, ¿por qué no? No os vamos a quitar el caramelito, estamos todos en casa y, lo dicho, os cito a todos mañana a las 5:30, ojo, en el canal de YouTube de Norma, y allí estaré yo junto con Arnau París de la línea de USA, Álvaro Nofuentes de Europeo y Luis Martín. Estaremos allí, pues nada, charlando. Y a lo mejor, yo lo dejo caer, a lo mejor anunciamos alguna cosita, pero ya se verá. Así que nada, lo dicho, nos vemos mañana y la semana que viene también aquí en Twitch. Un besito y cuidaos mucho. Bye, bye.